En este video vamos a resolver la siguiente ecuación trigonométrica en donde su solución van a ser ángulos que estén entre 0 y 360 grados. Podemos observar que en la ecuación está en términos de una sola función trigonométrica que es coseno de x. Voy a hacer un cambio de variable para que ustedes puedan observar que la podemos resolver como una ecuación de segundo grado. Vamos a considerar como u a coseno de x. Si nosotros sustituimos a coseno de x por u, entonces nos quedaría que aquí coseno cuadrado de x sería u al cuadrado. Menos 9, donde está coseno de x, sería u igual a 5. Entonces, si yo igualo esta ecuación a 0, toda la expresión a 0 yo la igualo, entonces aquí ya podemos observar que efectivamente es una ecuación de segundo grado. Entonces procedemos a resolverlo, pero en función de coseno. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación igualada a 0? Sería 2 coseno cuadrado de x, trabajando con la función original, menos 5 es igual a 0. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Podemos utilizar la factorización para que ustedes puedan resolver y encontrar la solución. Descomponiendo. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación trigonométrica en donde su solución van a ser ángulos que estén entre 0 y 360 grados. Podemos observar que la ecuación está en términos de solo una función trigonométrica y además la podemos resolver como una ecuación de segundo grado. Si no logran percibir que es una ecuación de segundo grado, solamente que está en términos de una función trigonométrica, voy a hacer el siguiente cambio de variable. Consideremos a u como coseno de x. Es decir, que donde yo observe que está coseno de x, voy a colocar u. Entonces, si aquí está coseno de x al cuadrado, pues voy a tener 2u al cuadrado menos 9. Coseno de x es u igual a 5. Entonces observamos que hay un término cuadrático, un término lineal y está el término independiente. Entonces, si yo igualo todo a 0, la podemos resolver entonces como una ecuación de segundo grado. Pero nosotros vamos a estar trabajando con el que tiene la función trigonométrica. Entonces tenemos 2 coseno cuadrado de x menos 9 coseno de x menos 5 igual a 0. ¿Cómo vamos a hallar la solución? Podemos utilizar la factorización. Vamos a descomponer el primer término. Vamos a descomponer el tercero, ya que está en orden. Entonces tenemos que 2 coseno de x por coseno de x nos da coseno cuadrado de x. Aquí multiplicamos dos números para que nos dé 5 y aquí sería 5 por 1. Entonces sería 5 por 1, pero uno de ellos tiene que ser negativo. Pero hay que cuidar que el resultado que nos dé la suma del producto cruzado de las expresiones me dé menos 9 coseno de x. ¿Cómo lo voy a determinar? Simplemente al producto que me dé la mayor cantidad, ese es el que va a tener el signo que le corresponde a este segundo término. Quiere decir que aquí sería menos 5 y el 1 sería positivo. Entonces, cuando nosotros hagamos la multiplicación cruzada, vamos a tener coseno de x por 1, coseno de x, 2 coseno de x por menos 5, menos 10x. Si nosotros coseno de x. Y si hacemos la suma de estas dos expresiones, nos quedaría menos 9 coseno
de x. Entonces tenemos que la factorización de esta expresión sería 2 coseno de x más 1, se toma de forma horizontal, multiplicado por coseno de x menos 5 igualado a 0. Para encontrar la solución, tenemos que comparar con 0 cada uno de los factores. Entonces tenemos 2 coseno de x más 1 igual a 0. Despejando coseno de x, vamos a tener que coseno de x es igual a menos 1 sobre 2. Y del otro lado tenemos que coseno de x menos 5 igual a 0. Tenemos que coseno de x es igual a 5. ¿Cuál de estos van a ser soluciones? Pues la solución va a ser esta, coseno de x igual a menos 1/2. Coseno de x igual a 5, esta no es solución porque recuerden que x está tomando el valor de ángulos. Entonces, si yo saco el coseno de un ángulo que me dé menos 1/2, sí va a existir. Pero si yo saco el coseno de un ángulo para que me dé 5, no existe. En este caso, recordemos que el valor de coseno no puede pasarse de 1. Está entre 0 y 1 los valores para el coseno de cualquier ángulo. Entonces decimos que este no es solución. Ahora procedemos a encontrar cuáles van a ser esos ángulos. Para empezar, tenemos que coseno de x es igual a menos 1/2. El valor es negativo. Quiere decir que si consideramos o recordamos la tablita en donde tenemos que las funciones trigonométricas en el primer cuadrante todas son positivas. O sea, es decir, que si yo saco el seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente de cualquier ángulo que esté en el primer cuadrante, sus valores van a ser positivos. Si yo saco el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente a los ángulos que estén en el segundo cuadrante, pues algunos de ellos, sus resultados van a ser positivos y otros van a ser negativos. Entonces lo que hay que fijarnos es de que si el coseno nos dio negativo, vayamos a la tablita o recordemos que coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Quiere decir que vamos a tener un ángulo que se forme en el segundo cuadrante y vamos a tener otro ángulo que se va a formar en el segundo cuadrante, el primero, y vamos a tener otro ángulo que se va a formar en el tercer cuadrante. Ahora, ¿cuál es este ángulo? El primer ángulo que nosotros vamos a tener como solución lo podemos sacar al momento de aplicar coseno inverso a menos 1/2 para que podamos obtener cuál es el valor de ese ángulo. Ahora, si vamos a la calculadora, presionamos Shift, coseno de menos 1/2 y nos da que el ángulo es de 120 grados. Entonces el ángulo es de 120 grados. Entonces ya tenemos que el ángulo es de 120 grados, pero nos va a interesar trabajar con el ángulo agudo, que en este caso, como está en el segundo cuadrante, podemos tener que la función reducción sería el de 180 menos este ángulo agudo. Eso quiere decir que tenemos que el coseno, o más bien para poder encontrar cuál sería ese ángulo agudo, podemos tener que 180 grados menos 120, pues va a ser igual a 60. Es la diferencia que hay entre el ángulo de 180 y 120. Entonces tenemos que coseno de 120 grados es igual al coseno de 60 grados, que es el ángulo agudo, pero va a ser negativo.
Ahora, ¿cuál va a ser el otro ángulo también que vamos a estar trabajando? ¿Cuál es el que nos interesa, el que se forma en el tercer cuadrante? Sería ahora 180 más este ángulo agudo, pero estos dos triángulos que tenemos tanto en el segundo como en el tercero van a ser congruentes, en el sentido de que van a tener el mismo ángulo, va a ser 60 grados y aquí también va a ser 60 grados. Entonces, el ángulo que se va a formar va a ser el de 180 más 60. Entonces vamos a tener que sería el ángulo 180 más 60 grados, que es igual a 240. Entonces, los dos ángulos que van a ser solución para esta ecuación sería el ángulo de 120 grados y el de 240. Entonces aquí vamos a tener que la solución va a ser el ángulo de 120 grados y 240 grados. Y con esto ya tenemos lo que corresponde a la solución a esta ecuación trigonométrica. Cabe aclarar que no son los únicos ángulos, también pueden haber otros ángulos que midan más de 360 grados, que pueden ser los que den una vuelta de 360 grados más otros 120. Eso quiere decir que otro ángulo que nos puede dar el coseno negativo 1/2 sería 480. Eso quiere decir que puede haber un ángulo que dé toda la vuelta de 360 más los 120. Sería otro ángulo que también nos daría su valor negativo y el valor sería de 1/2. Entonces, espero que haya quedado claro la manera en cómo podemos encontrar los ángulos que son solución, que cumplan que su coseno de ese ángulo sea igual a menos 1/2. Esta es una tablita en los cuadrantes que les puede ayudar para que recuerden que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante vamos a tener que solo seno y su recíproco van a ser positivos y los demás van a ser negativos. Y también vamos a tener que en el tercer cuadrante solamente tangente y su recíproca van a ser positivas, los demás negativos. Y en el cuarto solamente coseno y su recíproco van a ser positivos.